Una de las movidas comunicacionales que se desarrollaron durante la dictadura civil-militar y después también durante la vuelta a la democracia fue la despolitización de nuestra sociedad. La verdad es que esto ha sido bastante complejo porque hace que nuestra sociedad tenga no solamente poca cultura cívica, sino que tenga un desinterés tremendo por los partidos políticos, por las ideologías y por aprender y entender cómo se desarrollan los procesos políticos. Hoy día vamos a estar conversando con un líder político de un nuevo partido político y de una ideología que ha estado siempre ahí latente, que es la socialdemocracia, pero que no todo el mundo entiende. Vamos a conversar con él sobre qué es este nuevo partido, este partido en ciernes, qué es esta ideología y cómo se va constituyendo. Por supuesto, todo acá, en lo personal, es político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro personal político del día de hoy. Hoy vamos a conversar, vamos a conversar de política, sí, pero también de la formación de un partido político y también de las asociaciones que uno podría tener respecto a los conceptos que implican ciertas ideologías en Chile y también en otras partes del mundo. Ahí van a entender por qué digo esto. Para eso está con nosotros que lidera en este minuto este partido político en formación. Me refiero al Partido Socialdemócrata de Chile, Juan Eduardo Faúndez. ¿Cómo estás, Juan Eduardo? Hola, Jaime. De verdad, un placer, 1.000.000 de gracias por la invitación. Al contrario, muy contento de que podamos conversar y también de que podamos tener un panorama, en realidad, de lo que implica formar un partido político. Entiendo que tú fuiste PPD, fuiste director del Instituto de la Juventud, después subsecretario de Desarrollo Social, inventor de la ficha básica de emergencia, que es lo que se está aplicando ahora en los incendios. Estuviste en 2 periodos de Bachelet 1 y Bachelet 2, ¿no? Exacto, sí, completo. Y eras del PPD. De hecho, fui presidente nacional de la Juventud del PPD en el 2001, 2002 aproximadamente. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué te retirás del PPD? Mira, principalmente, y quiero ser bien justo porque tampoco hay que ser categórico con la casa que te acogió, nosotros creemos que Chile se viene una nueva etapa en donde se requieren proyectos país, no al alero de un caudillo de turno o una instrumentalización que un día estoy en el gobierno, otro día no me conviene estar en el gobierno, sino que más bien yo creo que Chile requiere la construcción de metrarrelatos políticos, de proyectos país, que se enfrenten con distintos proyectos de neoliberales, comunistas, liberal, socialdemócrata, etcétera, para poner a la ciudadanía un abanico de perspectiva de hacia dónde debe avanzar Chile. La discusión y el estallido social de la nueva Constitución creo yo que aceleró el proceso de repensarnos, reubicarnos hacia dónde debe ir Chile con las características que tiene. Y de esa perspectiva nosotros intentamos dar una pelea espuria obviamente al interior de esa colectividad. Tú sabes que hay alguien que maneja los hilos de ese partido, que no es socialdemócrata, y que en definitiva tomamos una decisión después del Consejo Ideológico del PPD hace ya más de 4 años, donde dimos una pelea de intentar de que el PPD en este nuevo estadio de desarrollo fuera pro Estado de Bienestar, socialdemócrata, como correspondía. Lamentablemente tuvimos encontrones con el senador Girardi, que no está de acuerdo. ¿Ese es el alguien que te referías hace un rato? Con el senador Girardi, que es el que mueve los hilos del partido, y en ese sentido un grupo importante tomó la decisión de hacer una discusión a fuego lento, sin caudillos, sin poderes fácticos, e intentar, y por eso te agradezco esta invitación, de ser parte de una discusión mayor hacia dónde tiene que ir Chile. Y nosotros creemos que la perspectiva socialdemócrata de un estado de bienestar de características socialdemócratas es lo que a nuestro juicio más podría acomodarse en este nuevo estadio de desarrollo que necesite Chile. Y ojo, no es casualidad que Francis Fukuyama hace poco en un artículo señala de que el mundo debe avanzar a una socialdemocracia. Hay elementos bien importantes también que no quiero dejar pasar, porque de alguna manera el PPD nace
al alero de todas las negociaciones que se hacen para la vuelta a la democracia, ¿no? Bueno, aparece la figura también de Ricardo Lagos como con doble militancia, Partido Socialista y Partido por la Democracia, y el PPD se entiende como una instancia que aúna un poco todos estos criterios que tú acabas de mencionar, cuando nace. O sea, justamente tratar de estar en un espacio muy de centro que aúne criterios de centro derecha, de centro izquierda, de izquierda y quizás de derecha, no tan extremos. ¿Qué le pasó? Se le cayó un anillo al camarógrafo por si acaso, para que no se asusten. Yo acuso recibo de todo lo que pasa acá. No te asustes tampoco tú. Por si se escuchó ahí en el programa. Llama la atención porque de alguna manera se produce también al paso del tiempo la sensación de que hay una división interna en el PPD, cosa que pasa en muchos partidos políticos en todo caso. Sí, desde luego, sí. Y está la figura de Girardi, efectivamente, como una figura muy potente, está la figura de Lago, pero también hay una instancia que hoy día, además, gubernamentalmente llama poderosamente la atención. En algún minuto, la actual coalición excluye al PPD. Y hoy día, sin embargo, quizás una de las figuras más potentes que tiene el actual gobierno es una mujer PPD, Carolina socialdemócrata, por decirlo menos. Muy socialdemócrata, pero ahí hasta el día de hoy, no sé, entiendo que no ha renunciado al PPD. No, desde luego que no. Bueno, pero lo que quiero decir es que sorprende también eso, esas vueltas, digamos. Lo que también, finalmente, también perjudica desde cierto punto de vista la visión que puede tener uno del mundo político. ¿Cómo lo ves en el sentido de que es lleno de... O sea, yo creo que, y ahora conversando con Pía, quien nos estaba maquillando, me decía, mira, yo hace años estaba muy interesada en la política y ahora que he ido creciendo, me dice, ya no me interesa tanto porque no sé a dónde arrimarme. Y en base a lo que tú dices, efectivamente creo yo que la discusión política en Chile, primero está siendo muy cortoplacista, muy del Twitter, muy de un contenido pequeño, que ve sensaciones más que proyectos y relatos en concreto. Y que nosotros creemos que el estallido social, más allá de sus críticas, sus aciertos, sí pone a Chile en una discusión de qué es lo que tenemos que ser más adelante. Porque estamos en desacuerdo con cosas que ocurren en el Chile de hoy, sobre todo cuando hablamos de la alta desigualdad que tiene nuestro país. Y desde esa perspectiva creo yo que lo que debemos hacer, y aquí lo digo bien humildemente, es discutir y conversar y ponernos de acuerdo de cuál es el derrotero que tiene que tener Chile. Y de esa lógica creo yo que todavía estamos en una etapa de fraccionamiento, de intereses personales, caudillistas, que en algún minuto yo espero puedan llegar a grandes consensos para que en definitiva Chile salga de este entascamiento, o sea, las cifras macroeconómicas, y no estoy haciendo una crítica a este gobierno, estoy hablando que de los últimos 10 años, de hecho Óscar Landerreche ha escrito sobre aquello, estamos en una fase de estancamiento que ya lleva más de 10, 12 años. Y que significa que lo que se avanzó con fuerza entre el 90 y el inicio del 2000, lo hemos ido dejando atrás. No es casualidad que la CACEN, por vez primera, la última CACEN ya anunció un alza de la pobreza y desigualdad. Y la que se viene probablemente va a ser aún más fuerte porque agarra todo el proceso post-pandemia. Y desde esa perspectiva creo yo que lo que hacen los políticos, y yo creo que es la buena política, es generar discusiones, generar acuerdos para poder generar bienestar a la ciudadanía. Y creo yo que nuestro aporte, y estar acá, y como en otro espacio, es decir, hay un modelo de desarrollo socialdemócrata aprobado desde la década del 50 en Europa que ha dado resultados. ¿Por qué no iniciar una discusión seria y generar un estado de bienestar de característica socialdemócrata para Chile? Ahí hay elementos interesantes, Juan Eduardo, porque en general la socialdemocracia en Europa, que efectivamente ha dado muy buenos réditos, por así decirlo, y ha establecido un nivel de confianza importante en los partidos, y también ha tenido un crecimiento sostenido y también una situación de bienestar de la sociedad en Europa, insisto, está más bien asociada a la centro derecha que a la centro izquierda. La socialdemocracia, de hecho la izquierda en general la ve con cierto recelo en algunos aspectos en Europa, insisto. Chile todavía está en una suerte de guerra fría bien particular interna, digamos. Todavía no se
no se desvincula de una historia muy compleja que es muy reciente. De hecho, el golpe de Estado, este año se cumple 50 años de conmemoración de ese hito, todo lo que conllevó eso. Y hay una visión bien particular donde finalmente la sociedad se siente tremendamente desconectada de los partidos políticos y por ende de la política. Más allá del tema de la educación cívica, digamos, que también es un punto importante. ¿Cómo se puede establecer ese reencantamiento? Ayer veía una entrevista a Carla Rubilar en Canal País y Carla Rubilar le preguntaban cómo ella veía en la calle. Ella está trabajando en un municipio en este minuto y está haciendo un trabajo más de calle. Cómo veía en la calle el proceso constituyente, el nuevo proceso constituyente. Y ella, habiendo acotado incluso con antelación que consideraba que era muy importante tener una nueva constitución, decía que la verdad es que nadie estaba interesada en eso. O sea, de las personas con las que ella se vinculaba, era algo que estaban absolutamente ajenos al proceso constituyente y no era algo que les interesara. Estaban mucho más preocupados del tema económico, del tema, qué sé yo, de la seguridad, muy preocupados de eso, muy preocupados de temas muy individuales, si tú quieres, desde cierto punto de vista, pero que efectivamente esas individualidades, si tú las sumas, establecen políticas públicas que no han visto satisfechas esas necesidades realmente. O sea, todavía la gente se siente insegura en los barrios, la gente se siente insegura después de ciertas horas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Porque también es importante reencantar, sobre todo cuando estamos armando o cuando ustedes proponen armar un nuevo concepto incluso ideológico dentro de las sociedades. Bueno, efectivamente está ocurriendo ahora con el nuevo proceso constituyente que hay una línea de la élite política o la clase política que habla A y el pueblo, la ciudadanía que está en sintonía B, C. Cuando tú en un año la canasta básica te aumentó más de un 22%, es decir, los alimentos te aumentaron un 22%, y no tienes una discusión de toda la clase política de qué hacemos frente a eso, hay una desconexión. Cuando tienes una clase política que genera un proceso amarrado, seamos sinceros, un proceso amarrado, muy tutelado de la nueva Constitución, a tal punto que si tú quieres ser candidato vas a estar vetado 5 años para integrar, es casi una acusación constitucional. Claro. Te indica de que hay una clase política que muy bien intencionada, ojalá, yo no estoy poniendo epítetos, sino que yo creo que hay una buena intención de tratar de destrabar el proceso constituyente, pero tienes aumento de niveles de inseguridad importante, aumento de la canasta básica, el desempleo subterráneo, porque una cosa es la cifra básica del INE, pero cuando tú recorres las ferias de nuestro país y ves la cantidad de los coleros como han ido corroyendo, eso indica de empleo informal, que hacen sus monedas para poder parar la olla, pero que obviamente no lo declaran y es un desempleo subterfugio que no aparece en la estadística, pero cuando uno va a la feria y dice, chuta, los coleros eran media cuadra y ahora ya vamos en 3, 4 cuadras, son cosas reales que ocurren en nuestras comunas a lo largo y ancho de todo el país, te indica de que el estallido social algo faltó, en términos de redefinirnos, repensarnos. Yo soy un optimista y yo creo que hay que apoyar lo que se viene, pero también hay que generar una agenda de mínimos comunes, una agenda de sensatez. Y yo creo que ahí el individualismo de la clase política está permeando la construcción de aquello. Yo lo definí en una columna de El virus presidencial. Cuando se te pega el virus presidencial, hace todo lo posible para que tus huestes vayan en pos del objetivo de tenerte a ti como presidente de la República y pierdes la perspectiva de mediano, largo plazo, que es lo que estamos viendo en el corto tiempo. Y en ese sentido nosotros no venimos a inventar la rueda, no nos creemos dueños de la verdad, eso quizás es lo más importante, no somos dueños de la verdad, simplemente nosotros ponemos un modelo de desarrollo exitoso en el mundo para que se rediscuta con características de nuestra geografía, de nuestra cultura, e intentar dar este salto al desarrollo. Piensa tú que cuando uno viajaba fuera del país en los 2000, la discusión es que Chile iba a ser desarrollado en el 2030, en el 2040. Esa era la discusión política de finales de los 90, principios del 2000. Cuando uno hablaba con mexicanos, italianos, colombianos, veían a Chile como un país que iba a llegar, iba a ser el primer país de Latinoamérica que iba a llegar a ser desarrollado. ¿Qué pasó entre medio? Hay que hacerse una discusión con respecto a eso para no repetir los mismos errores, pero por sobre todo para
dar ese salto cualitativo y cuantitativo que la gente está esperando, porque hay un fracaso en la política pública cuando los campamentos te explotan, más allá de la situación migratoria, cuando la pobreza aumenta. Hay un fracaso de la clase política y yo creo que este repensar que se viene en la sociedad chilena, nosotros queremos ser parte de aquello, humildemente poniendo los postulados socialdemócratas sobre la mesa, que es un estado de bienestar fuerte, pero un compromiso privado importante en el desarrollo de un país. Y te lo resumo así. Cuando hablaba con los socialdemócratas suecos, yo no estoy en desacuerdo tú con Jaime que tenga un Ferrari porque te ha sacado la mugre y tiene una casa grande. Yo estoy en desacuerdo cuando tú ya tienes 50 Ferrari a costa de la desigualdad y pobreza de tu nana, del personal de aseo de tu empresa, etc. Ahí nosotros tenemos un cuestionamiento ético. Nosotros no tenemos un cuestionamiento ético frente a la obtención de la riqueza. El tema es cómo, a costa de qué se obtiene esa riqueza. Y cuando tú ves en Europa, en Alemania, en Suecia, en Finlandia, las diferencias entre el gerente y el obrero medio, el salario medio, no son más de 6, 7 veces. Y aquí sobrepasa con creces en algunos casos 20, 30, 40 veces. Y ahí está donde está la discusión del Parlamento. Esta nueva generación dijo que iban a bajar sueldos a los parlamentarios para evitar y que no sea el Parlamento más caro de los países en vía de desarrollo. Todavía estamos esperando frente a eso. Entonces, yo creo que tenemos que pasar de la simbología a la realidad concreta de políticas públicas que vayan en ese avance. Y desde esa perspectiva creo yo que, y la mencionaste, Carolina Toá, que es una socialdemócrata, que tiene fundamento socialdemócrata con su agenda de seguridad y lo que está liderando ahora con materia de los incendios, yo creo que va en una perspectiva de aquello, pero tenemos una clase política que está pensando en la mirada corta, en cómo obtiene un beneficio de corto alcance y no pensando en un proyecto país un tanto mayor. Ahí hay un elemento bien interesante porque efectivamente, ya que tú mencionas a la ministra Toá, la ministra Toá efectivamente se establece como una figura política muy importante y muy relevante. Sin embargo, muchas veces uno podría tener la sensación de que incluso sus propios aliados la están perjudicando en algunos momentos, a partir, por ejemplo, de lo que pasó ahora, la división en el PPD entre la presidenta y Girardi. Cuando Girardi también dice esto de que es la lista del indulto, y después se desdice, digamos, diciendo que tiene que ir a Alianza, mientras la presidenta plantea que tiene que ir a una lista aparte. Es sorprendente porque finalmente van perjudicando también la figura de la ministra también, o sea, al ser la ministra parte del partido. Ahí yo, bueno, la verdad que fue... Ni mencionar cómo el indulto también puede haber perjudicado todo lo que ya estaba avanzando en la mesa de seguridad. No, desde luego. Con respecto al tema de las dos listas, yo creo que hay que tener una cierta mínima coherencia y consecuencia con respecto a tus acciones. Nuestro Mundo salió quinto en la última elección presidencial. Quinto. Con Yarna Proboste. Quinto. La centroizquierda clásica salió quinta. Y después de eso no se hizo ninguna discusión profunda de qué es lo que había pasado con Nuestro Mundo. La discusión fue, que era lógico, porque en una dicotomía Boric-Kast, desde mi punto de vista, la izquierda y la centroizquierda no debe perderse nunca. Era obvio que teníamos que apoyar la postura del actual presidente Boric, porque lo que teníamos al frente era un retroceso en términos culturales, éticos, políticos, etcétera. Pero Nuestro Mundo no hizo una discusión de fondo ideológica. ¿Qué es lo que pasó? Si tanto hablábamos de los 30 años exitosos, ¿por qué ahora salimos quinto en una elección presidencial? ¿Y qué es lo que ocurrió? Y ahí va mi crítica. Nuestro Mundo, más bien, cómo nos metemos al gobierno, cuántos cargos tenemos, y más bien se reprodujo frente a eso, más que dar una discusión de qué es lo que es la centroizquierda, cómo nos planteamos frente a los desafíos que impulsó en la discusión de la nueva Constitución. Y cuando tú ya tomas una decisión de ser oficialista, con todo lo que eso implica, y cuando tú tienes a la ministra del Interior, la segunda autoridad del Ejecutivo, creo yo que es de realismo y de pragmatismo, pero por sobre todo de una ética política correcta, alinearte con los postulados de tu ministra del Interior, y en este caso no se dio. Por tanto, tú eres parte del gobierno, bajo cuerda solicitas cargos públicos, pero a la vez no estás con el gobierno.
Y de esa perspectiva creo yo que la discusión tendría que haber sido antes, y quizás hasta la democracia cristiana fue más sensata decir, nosotros no estamos en el gobierno y tenemos una posición distinta. Pero cuando tú tomas una decisión política de ser parte del oficialismo, en un escenario constituyente donde no se discute, ojo, la identidad de un partido u otro. Aquí lo que se está discutiendo es cómo las fuerzas progresistas tienen mediana mayoría en una discusión constituyente frente a un escenario de posturas más neoliberales y más conservadoras. Y yo creo que ahí, creo yo humildemente, se perdió el foco. Aquí lo que cuando se hablaba de amplias mayorías tenía que ver con no apoyar o no al gobierno del presidente Boric, tenía que ver con apoyar un relato constituyente que agrupara desde las fuerzas progresistas a las fuerzas más de izquierda en nuestro país. Y en ese sentido, nosotros como socialdemócratas, que tuvimos más bien una discusión en términos de la unidad, era asociado a la discusión constituyente, no al apoyar o no a un gobierno de turno. Era que en una discusión constituyente las fuerzas progresistas deben mancomunadamente tener un relato común para la discusión que nos va a regir en los próximos 20, 30 años. Hay varios elementos que quiero que profundicemos respecto a lo que estás comentando, Juan Eduardo, porque me parece interesante también establecer ciertos criterios respecto a cómo entendemos la socialdemocracia. En muchos aspectos el programa del actual presidente Boric es un programa bien socialdemócrata, a pesar de la alianza que tiene con el Partido Comunista. Y eso también generó cierta discusión porque quizás en Chile todavía no se entiende lo que es la socialdemocracia. Entonces sería interesante también que lo profundizáramos un poquito. Tenemos que hacer una breve pausa. Volvemos inmediatamente con más de Los Personales Políticos, siempre por supuesto por las pantallas de TVX. No se vayan. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro segundo bloque de Los Personales Políticos. Seguimos acá conversando con el líder del Partido Socialdemócrata, que está en formación, Juan Eduardo. Sí, nosotros hace 2 años, hace 4 años creamos la Fundación Socialdemócrata y después se tomó una decisión de aportar a una discusión política mayor con un partido en formación. Pero es un proceso más lento. Nosotros, más que nuestro partido vea la luz, queremos que las ideas socialdemócratas vean la luz. O sea, antecedemos la ideología más que el instrumento mismo llamado partido. Ahí hay varios elementos que son interesantes porque, por ejemplo, tú destacas siempre el espíritu socialdemócrata de la actual ministra del Interior, que es Carolina Toá. Entonces, desde ese punto de vista, quizás no es mejor fortalecer comunicacionalmente el espíritu socialdemócrata y que se entienda lo que es la socialdemocracia. Sí, por supuesto. Porque tenemos un personaje que quizás hoy día no está en la palestra pública, pero que en algún minuto también se autoestableció como socialdemócrata, Joaquín Lavín. Insisto, el programa del actual presidente tiene varios ribetes socialdemócratas, es muy coherente con la socialdemocracia europea, digamos. Lo que también llama la atención, porque para muchos el actual presidente es casi como de la extrema izquierda, quizás también vinculado que en su coalición está el Partido Comunista. Pero llama la atención todo eso, porque en definitiva todavía no se entiende lo que es la socialdemocracia en Chile, ni cómo se va estableciendo. Yo entiendo lo que tú decías respecto a tener un Estado social de derecho vinculado también a un fortalecimiento de los privados. Yo entiendo que eso funciona, y de hecho en Europa funciona muy bien. Siempre a mí lo que me asalta es, yo sé que esto, si existiera el programa Caiga me haría en bolsa, pero no puedo dejar de decirlo. No somos europeos los chilenos. No lo somos. No lo somos. No. Culturalmente no lo somos. Menos somos escandinavos. O sea, si hay alguna cultura con la que no tenemos nada que ver es con la cultura escandinava y con la cultura alemana o anglosajona. Somos más bien latinos y somos latinoamericanos. Y en términos sociológicos, sí hay algo parecido, que es el comunitarismo. Cuando vino la pandemia, volvieron las ollas comunes, etcétera, en los distintos territorios del país, y el comunitarismo volvió a aflorar. La comunidad, el concepto de comunidad. Sí. Que fíjate tú que el concepto de comunidad es clave para la gestación de un estado de bienestar socialdemócrata, con redistribución. Y cuando tú hablas con la gente, quiere un estado más fuerte. Pero que eso es socialdemócrata. Me parece pero no bien. Es estatismo, que eso es comunismo. No, son cosas distintas, yo estoy de acuerdo, pero lo que sí me llama la atención es que de alguna forma la situación que tú planteas como ejemplo, que es un muy buen ejemplo, también establece una sensación perceptual muy compleja.
En general, la idea de bienestar se ha erigido desde la cultura de masas, por ponerlo en ese planteamiento, eh, en que el bienestar está dado por el consumo. Y en general las sociedades consumistas potencian el individualismo, potencian otras cosas, están mucho más vinculados a, a ideas más bien de extrema derecha, Así es. donde efectivamente hay gente absolutamente irresponsable que llama casi como a armarse y jugar al cowboy, digamos. O la frase salvarse solo. Claro, todas esas frases, salvo solo, o para qué voy a votar si mañana tengo que salir a trabajar, sin mediar ninguna idea de que en realidad una buena sociedad es la que hace cosas, como tú lo decías en el primer bloque, Juan Eduardo, pensando en las generaciones futuras. O sea, yo tengo que tener la capacidad de ojalá hacer cosas que no necesariamente estén pensadas para beneficiarme a mí, sino que pensadas para beneficiar a mis nietos, ni siquiera a mis hijos. Entonces, ahí hay conceptos que son bien complejos culturalmente, y en ese aspecto, yo diría que Chile tiene muy arraigados esos conceptos, esas emocionalidades y esas ideologías emocionales en realidad. Lo que toca decir, sálvese solo, etcétera, etcétera. Salvo cuando la rueda de la fortuna no te tocó y necesitas de una comunidad o de un Estado que pueda salvaguardar aquello que Estoy de tú no acuerdo. pudiste conseguir. Chile es un país absolutamente complejo en el tema económico. O sea, gente que ha logrado salir de la pobreza vive con una sensación de inseguridad tremenda, y eso se quedó muy establecido, digamos, en la pandemia, y también con el estallido social. La cantidad de pymes que quebraron fue tremenda, la sensación de inseguridad se hizo muy fuerte. Lamentablemente, incluso hoy día muchos medios de comunicación han criminalizado el estallido social, cuando yo creo que el estallido social fue una respuesta a una situación X, más allá de son 30 pesos, son 30 años, más allá de las consignas, digamos. Evidentemente había un deseo de cambio, que hoy día está criminalizado desde los medios. O sea, cuando tú hablas de octubrismo, que además me da risa porque en realidad en octubre no habían partido los problemas más bien más duros, digamos, del estallido, de quema de cosas, en octubre, por el contrario, fue la gran marcha, la discusión, etcétera, etcétera. Y después la pandemia. Y pudimos ver que, por ejemplo, una clase media emergente caía en pobreza muy, muy fácilmente. Pudimos ver que gente que quizás estaba en una situación saliendo de la pobreza volvía a la pobreza. Si a eso además le sumas que en este país ser viejo y si no tienes un buen respaldo, es muy probable que caigas en la pobreza nuevamente. Entonces, ahí es donde a mí me hace ruido todo el cuento, porque por otro lado, esas mismas personas siguen pensando en el sálvese solo. Sigue pensando en ¿para qué voy a votar si es que mañana tengo que salir a trabajar? Mira, ahí Jaime toca un punto crucial y que ha pasado muy desapercibido. La clase política aprobó el voto obligatorio casi de la noche a la mañana por unanimidad. Y no hubo ningún proyecto de ley que impulsara una educación cívica de calidad a lo largo de todo el país. O sea, tenemos el instrumento, el voto obligatorio, donde en la mitad de los chilenos y chilenas que usualmente no iban a votar, que son muy individualistas, que piensan en el día a día, ahora van a ir a votar sin ninguna preparación cívica de ninguna índole. Yo creo que ahí hay un error que nos va a pasar la cuenta tarde o temprano, acuérdate de estas palabras. Y nosotros como socialdemócratas dijimos, a ver, si hay un proyecto de voto obligatorio, tiene que haber un gran programa de formación ciudadana que contrasta relato de qué es lo que se quiere, etcétera. Y por eso ahora todo el mundo está preocupado de que puede venir París y cómo París sí que ha crecido tanto, y José Antonio Caz, etcétera, porque obedece a una sociedad sin cultura cívica que piensa en el día a día más que en un metarrelato de 20, 30, 40 años. Y desde esa perspectiva, lo que tú señalas es cierto. El estallido social, el octubrismo, puso en pie la necesidad de un repensar nuestro país. Y creo yo, y aquí voy a ser muy sensato con mis palabras, nos farreamos una primera oportunidad de cambio constitucional. Porque creo yo que el cerco se quiso correr en demasía, en detrimento de una sociedad que era un poco más conservadora del proyecto constitucional que se estaba ofreciendo. Y ahora tenemos una segunda oportunidad, pero que tú la ves
y que a muchos nos agrada, no nos agrada, porque es una realidad horquillada. No tenemos mundo indígena participando, son solo 3 candidatos, según lo que estaba viendo ayer en las noticias. Tenemos el comité de expertos, tenemos el tutelaje del Parlamento, etcétera, pero es lo que ocurrió en base a el desafortunado proceso anterior que nos farreamos. Pero sí estoy de acuerdo con Carla, que por lo demás somos amigos, con respecto a la necesidad de una nueva Carta Constitucional. Pero ¿qué es lo que nos pasa? ¿Dónde está la discusión de crecimiento económico sustentable, obviamente? Tú no puedes garantizar derechos sociales si es que no tienes un país que genera empleo, que genera dignidad, que genera crecimiento económico. Y ahí es donde creo yo que estamos un tanto al debe. ¿Qué es lo que nos puede pasar? Podemos tener un texto constitucional que garantiza el derecho a la vivienda. Espectacular. Pero si no tiene las condiciones materiales del Estado, de la sociedad, para proveer aquello, vamos a tener un cortocircuito en nuestra sociedad chilena sin parangón, y ahí podemos terminar en cualquier cosa. Y por eso que los socialdemócratas, no solo en Chile, en el mundo, hablan de la progresividad, desde la perspectiva de queremos y aspiramos a una utopía mayor, pero eso tiene pasos previos. Pero para entender esos pasos previos, tú tienes que tener una sociedad informada, con cultura cívica, que entienda que esto es parte de un proceso mayor. Y yo creo que el derrotero del desarrollo en nuestro país, y lo ponemos sobre la mesa, debe ser de un estado de bienestar socialdemócrata que genere amplios acuerdos, que no sea algo de corto alcance y que nos ponga como derrotero, así como se planteó a fines de los 90, que eso para otro programa, ¿por qué no? El intento fallido de llegar a ser un país desarrollado. Ahora no perdamos esta oportunidad, porque fíjate que la historia de Chile tiene procesos súper claros donde hemos perdido la oportunidad. La época de oro del salitre a principios del 900. Allí hay un caso concreto de una pérdida de oportunidad importante para nuestro país. El derrotero, obviamente, de la crisis del 70, una segunda oportunidad perdida. Y podría pasar a la historia de Chile este proceso, estos 5 o 10 años, como la tercera gran oportunidad perdida para que Chile dé este salto al desarrollo, pero que no solo un desarrollo en términos económicos, un desarrollo cultural y por sobre todo un concepto de redistribución y de igualdad que pueda en definitiva a quien se pasea por las calles de nuestro país decir que yo puedo avanzar en este espacio y no decir en una población que no tengo ninguna alternativa de avanzar. Y de esa perspectiva creo yo que el desarrollo económico, cuando tú tienes 25.000, 27.000 dólares PIB per cápita, es como el zapato chino, no eres ni pobre, no eres ni rico, pero tienes una nueva generación con acceso a las tecnologías que ve cómo se mueve el mundo desarrollado y quiere aspirar a eso. Y hay que a esa nueva generación que habla mucho de utopía, entender de que se requieren bases estructurales y progresividad para llegar a eso que aspiran y que no se logra de la noche a la mañana. Y eso es lo que ha ido pasando en este gobierno. Date cuenta, una discusión súper utópica que el pragmatismo los ha obligado a bajar 2 cambios y avanzar poco a poco en distintas materias. Y nosotros ahí es donde queremos aportar. Ya, yo tengo una otra visión en realidad de lo que pasa con este gobierno. En realidad yo creo que ahí se estableció también una efebocracia bien particular donde se negaron cosas, digamos, Sí, en por muchos supuesto. aspectos y fue complejo. Ojo, nosotros los socialdemócratas tenemos una mirada crítica del primer año, no somos obsecuentes, ojo con eso. No, sí, entiendo eso, pero hay varios elementos que creo que son importantes observar. Primero, cuando tú hablas de la posibilidad de estar informado, tú tienes medios de comunicación que pertenecen a la élite económica de este país y de hecho uno habla de medios empresariales, donde efectivamente hay dueños de empresas donde dirigen y establecen líneas editoriales acorde a sus necesidades. Y crean realidades. Y crean realidades Sí. muy fuertes. Entonces, ahí hay un elemento bien potente. No tenemos en realidad un canal público más allá de que sea en el papel. Tenemos un canal, comillas, público, no es estatal tampoco, se rige con dineros privados, no contraprograma, no establece líneas editoriales propias, generalmente está vinculado a los gobiernos y funciona con un directorio de cuoteo donde efectivamente los pactos que se desarrollan internamente son bien complejos. Entonces,
desde el punto de vista de la información estamos fregados, porque en general la mayoría de los Y medios... no se ha visto este primer año una actitud para cambiar aquello, seamos De hecho, justos. hasta donde yo entiendo no hay ningún deseo de hacerlo. Desde el gobierno, lo que me llama la atención además. Yo no sé si ellos creen que la intervención de un canal va a ser ponerla internacional todos los días, creerán ellos que esa es la fantasía que uno tiene. No, nosotros aspiramos a la discusión que se dio O sea, en uno Alemania, en Inglaterra, que fue muy fuerte, pues la posguerra entre el 50 y el 70 con la creación de la Deutsche Welle y la BBC en Inglaterra. Pero la Deutsche Welle y la BBC son canales que tienen elementos... a ver, que tienen entretención, que tienen información veraz, que tienen una libertad editorial más allá de los gobiernos incluso, y una contraprogramación tremendamente interesante que yo no veo... Es que por eso bajo no hay que ninguna inventar intención la acá. rueda, A eso voy. está ahí. Y lo que Pero hay no que se hace hacer, hay nada. que tener una disposición política, porque ¿qué es lo que pasa? El gobierno de turno ve como botín el canal estatal, pero no hace esa mirada, lo que yo te decía, no hace esa mirada de mediano o largo plazo, que tener un canal diverso, pluricultural, desde el Estado, al final beneficia a la sociedad en su conjunto desde una mirada de mediano o largo plazo. Sí, claro. Y pero en no ese lo sentido hacen. creo yo, y sobre todo específicamente con respecto al tema de los medios, que este gobierno, lo que decía en el papel, más bien ha utilizado el canal estatal, pero no ha generado una discusión de mediano o largo plazo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, instalar una discusión de mediano a largo plazo y no inventar la rueda. Pusimos dos ejemplos concretos que uno puede estudiar su historia, cómo se inició entre el 50 y el 60 esta discusión de canal público, y puede a lo mejor iniciarse un proceso acá, pero para eso también tenemos que tener una clase política que llegue a acuerdos mancomunados frente a eso. Fíjate que toda la discusión de Estado de Bienestar, de canal público en Europa de la posguerra, se dio con amplio acuerdo. Sí, pero insisto en algo, Juan Eduardo. Nosotros no somos europeos. No, Es que yo creo que uno no puede perder esa perspectiva porque las audiencias son muy diversas, son muy distintas. Nosotros no hemos pasado 2 guerras mundiales. Nosotros no tenemos por de pronto no somos un país fundamentalmente protestante, como es el caso de Alemania, como puede ser el caso de Inglaterra. Somos un país latinoamericano, católico, apostólico romano, donde tremendamente conservador, europeizado. O sea, en este país es sorprendente como la gente quiere ser blanca, es una cosa como que llama la atención, digamos, es muy valorado eso. Arribistón, como escribió Oscar Contardo, bastante ciútico. O sea, tenemos muchas cosas bien claro, complejas como pero sociedad. pero que la sociedad chilena demanda bienes y servicios del Estado continuamente. Por supuesto, pero una cosa tramposa, porque cuando el Estado se conforma con mayor, comillas, poder, sin ser estatista, yo estoy de acuerdo contigo, la sociedad chilena inmediatamente dice no quiero. Me da pánico, me da terror, no funciona en esa lógica. Sin adentrarme en los medios, porque creo que es otra discusión, tú lo que ves hoy día, después del estallido y después del fracaso del proceso constituyente primero, que no sé qué vaya a pasar con el segundo, te lo digo honestamente, la televisión chilena volvió a los 90. O sea, de verdad la desconexión con la ciudadanía es impresionante. Por ahí una amiga psicóloga me decía que nuestra sociedad se está bipolarizando. La discusión del estallido, todos los matinales hablaban de política y ahora, como tú bien lo dices, se ha ido a otro extremo. Y eso yo creo que ahí es donde está la discusión de los partidos políticos, de la clase política, de los intelectuales, de los comunicadores sociales, de dar a entender de los matices. Estamos como en el yin y el yang, blanco y negro, y si tú no te sitúas en una postura moderada, si tú eres moderado según el día de turno, o eres ligado para acá o eres ligado para allá. Y Sí, eso claro. creo yo que es una cuestión que nos puede conducir a escenarios muy perversos, y así lo ha mostrado O la sea, historia nos de nuestro está país. conduciendo a escenarios muy perversos. Y en ese sentido creo yo que aún tenemos una ventana de poner un parelé a esta situación de bipolaridad que nos puede fraccionar, y por la que somos buenos en Chile para fraccionarnos, la crisis del 91, la crisis del 25, ni hablar la crisis del 73, y esperemos que exista, y yo creo que hay condiciones materiales, culturales, para
para no caer en ese derrotismo, y yo creo que estamos a tiempo. Ahora, no te digo que tenemos 20 años, yo creo que tenemos poco tiempo, pero que este tipo de conversaciones ayude a amainar esta bipolaridad, estos extremos, y entender de que se requiere una mirada moderada, de que se requiere aceptar al otro con sus diferencias, pero pongámonos de acuerdo en una mirada de mediano o largo plazo para que la sociedad en su conjunto pueda crecer y pueda prosperar. Nosotros somos la idea que es bueno que existan empresarios y grandes empresarios, si al final ellos son los que generan más del 80% del empleo en nuestro país. Generar condiciones para que ese empresario sea rico, pero que no sea ultra rico a costa de tener a una persona de aseo que está ganando el mínimo. Pero ahí Ese es hay el un punto en cambio cuestión. cultural muy fuerte, Juan Eduardo. O sea, ese es un cambio cultural. Pero yo soy optimista que las nuevas clases empresariales están entendiendo están en otra, sí, a poco. están en Porque yo estoy te de digo, acuerdo ¿por en qué eso. fracasó la FP y la ISAPRE? Mataron la gallina y los huevos de oro, literalmente. Porque siguieron con la lógica extractivista de la hacienda. Mira, hay estudios del 1700, 1800 principalmente, la lógica de la hacienda, que tú llegabas y destruías los prados y todo y te llevabas la cosecha. Sí, claro. Y lo que pasó en siglo XX, siglo XXI, con la FP y la ISAPRE es principalmente eso, extractivismo, chupar, y cuando ya no puedo, bueno, tendrá que venir el señor Estado a hacerse cargo de esto. Quiero quedarme con esa idea. ¿Y qué es lo de que hicieron los alemanes? Por ejemplo, cuando en la pandemia Lufthansa se fue a quiebra, el Estado alemán los subsidió, pero les pidió el 20% del negocio. Sí, claro. Ya, pero insisto, eso es Alemania. Es que eso es estado de ahí- bienestar, ojo, eso es estado de Sí, bienestar. Y si el pero- Estado pero- se involucra pero va de la en mano un con- mecanismo con de cambios privado culturales. económico, el Estado tiene que ser parte de la acción. Sí, pero Juan Eduardo, eso, por lo menos yo lo veo como que eso va de la mano de cambios culturales muy profundos. O sea, que el gobierno alemán tenga esa capacidad, que la Lufthansa tenga la capacidad de entender, de entregar, de establecer esa valoración, de que los medios de comunicación resalten eso como algo positivo, tiene que ver con una dimensión cultural que Chile yo creo que no tiene. Sí. Y ahí yo quería quedarme en esto, que tenemos que hacer una breve pausa, voy al tiro, pero cuando tú hablas de la idea de la hacienda, yo no puedo dejar de pensar en lo que plantea Rodrigo Carmi respecto a los pactos oligárquicos. Y efectivamente, las grandes crisis que ha tenido Chile es cuando en definitiva la oligarquía chilena / aristocracia castellano-vasca dice, no me van a pisar aquí mis temas. Tú crees que está ahí, que ganaste plata, que vaya a pertenecer a nosotros, no vas a pertenecer nunca, pero vas a poder vivir colindante en tu casa con piscina. Vas a seguir siendo un rotito con plata, pero vas a estar conmigo. No te vas a casar con mi hija, capaz que seas amante de ella, pero no te vas a casar con ella. Y en esa dinámica media bruta, que es así de bruta, nosotros estamos constantemente. Es impresionante como hoy día la extrema derecha, más que la derecha está en una postura mucho más de derecha democrática, pero la extrema derecha ha sacado una cantidad de beneficios políticos de la embarrada que quedó con los constituyentes y con el 4 de septiembre, con el plebiscito de salida, que a uno le impacta. Que a uno le impacta porque además desconoce todo lo anterior. Y lo que está pasando hoy día ha desconocido todo lo anterior. Entonces, estemos en una sociedad absolutamente bipolar, como tú bien decías o decía tu amiga, o de verdad no sé. Y ahí yo creo que uno tiene que pensar eso. Tenemos que hacer una breve pausa. Volvemos inmediatamente con más de lo personal político. Nuestro último bloque. Sigan en la compañía de TVX. Vamos y volvemos. Seguíamos conversando, no discutiendo en todo caso. Ya estamos en este bloque es más cortito, así que vamos de lleno. Okay. Vas a tener que ir de nuevo porque me quedé con miles de cosas ahí, desde entender también que los procesos son distintos. Yo creo que el proceso de crecimiento que tuvo Chile también tenía que ver con momentos distintos históricos. Yo creo que la caída, por ejemplo, del muro de Berlín, el romper, comillas, de una vez por todas con la Guerra Fría, la perestroika, la disolución de la Unión Soviética, el fortalecimiento, por lo menos en el imaginario del capitalismo del capitalismo extremo, digamos, como lo entendemos hoy día, digamos, las sociedades de consumo, generaron una situación X también bien particular. Pero la percepción que tienen, y quizás por eso también yo creo que el estallido social se dio en Chile, pero además no solamente se dio en Chile, se dio en muchas partes del mundo. O sea,
los chalecos amarillos en Francia, que terminaron en una dimensión más bien fascistoide, pero parten por una cuestión también social muy compleja. Hay una situación que está compleja a nivel mundial y que tiene que ver también con algo que Chile le cuesta asumir, que la economía tiene directa relación con la política. Aquí a mí me da risa porque hacen como una distinción, así como vamos a hablar de economía, no vamos a hablar de política, lo mismo. O sea, usted no puede hacer cambios económicos si no está pensando cosas políticas. Entonces, insisto, ¿cómo se va a establecer este partido que está en creación y que tú decías les interesa fortalecer el ideario socialdemócrata? ¿Cómo se va a fortalecer? Más que ser partido. A ver, nosotros creemos que estamos en un estadio, en una etapa de discusión política en Chile donde es proclive instaurar este tipo de ideas. La crisis de la pandemia a los ciudadanos y ciudadanas les dio a entender la necesidad de tener un Estado más fuerte que pudiera cobijarlos, ya sea instrumentalmente, ya sea por un proceso coyuntural, etcétera, pero la sociedad chilena entendió, ya sea a nivel de mediano empresario, pequeño, etcétera, y sobre todo los más pobres que no tenían acceso al trabajo, la necesidad de tener un Estado que los cobijara en momentos de adversidad. Y ni hablar a la gente que ya está a punto de jubilarse o que está jubilada, pensionada, que claramente necesita un Estado más fuerte que le pueda proveer insumos, recursos, prebenda para poder tener un mejor vivir. En ese escenario, la discusión constituyente, que no es menor, y a nosotros nos convoca uno, el Estado social y de derecho, el primero, esa es la base fundamental de cualquier Estado de bienestar socialdemócrata en el planeta, nos invita y nos moviliza a ser parte de una discusión de qué es lo que se va a plantear en los próximos 10, 20, 30 años. No con la utopía de que quiero todo gratis si no genero trabajo, no genero empleo, no genero crecimiento, porque eso es una utopía y eso nos va a reventar en la cara, sino que generando cierta progresividad. Y eso se llama educación cívica, se llama que en los colegios esto se discuta. Por eso que nosotros tuvimos un desacuerdo y lo vuelvo a recalcar, y disculpa que sea repetitivo, de haber puesto voto obligatorio a seca sin poner la base misma que es, enseñemos qué significa la democracia, votar, participar, la discusión política, los proyectos, etcétera. Lo otro, no necesariamente tenemos que ser europeos para instalar la socialdemocracia. No, yo te doy un eso. ejemplo concreto. El gobierno de Pedro Sánchez en España también subió casi 18, 17% la canasta básica del alimento. ¿Y sabes lo que hicieron? Con un acuerdo transversal, eliminaron a cero los impuestos por 6 meses de los alimentos básicos de esa población. Yo te hago un ejercicio y los meto a ustedes, métanse a carrefour.es y líder.cl, hagan solo ese ejercicio y vean lo que vale 1 kilo de arroz, 1 litro de aceite en uno u otro supermercado, cuando el salario mínimo en España, estamos hablando que en comparación a Chile estamos hablando de 880 mil pesos aproximadamente el salario mínimo, y ir al supermercado en España es más barato que en Chile. Es que Chile es muy caro. Pero por 2 razones. En España existe el IVA reducido y todo lo que tiene que ver con canasta básica, tú pagas solo el 4% de impuestos. Por eso que el supermercado en España, en Alemania, en Australia, te puedo mencionar un sinfín de países, tienen IVA reducido para los alimentos básicos. En Chile tenemos el 19% para el azúcar, la té, la harina, todo el asunto. ¿Qué es lo que hicieron los españoles ahora a raíz de la crisis pospandémica? Tomaron un acuerdo transversal y eliminaron a cero el IVA para los alimentos básicos. ¿Qué es lo que hizo Chile? Un gobierno progresista inventó una tarjeta, no sé qué va a ocurrir en marzo, donde solo 1.500.000 chilenos, 2 millones de personas, 2,5 millones, 3 millones, no más que eso, va a tener acceso a una devolución proporcional del IVA en ciertos mercados. ¿Por qué no haberlo hecho más fácil y haber hecho una ley que redujera el IVA a los alimentos básicos que ya son muy caros, teniendo en cuenta que aumentó un 22% la canasta básica? ¿No te acusarían de intervencionismo ahí en relación a esas empresas? Toda Europa lo hizo. Pero, Juan Eduardo, insisto, no somos Nueva Zelanda, Europa. pero desde luego, pero sí existe un sistema electrónico en nuestro país que permite aquello. La discusión del libro, de la reducción del IVA al libro, lleva años. Lleva 20 años. Y no se trata de ser europeo o no ser europeo, se trata de ser sensato a la hora de implementar políticas públicas rápidas que impacten en mejorar
Una señora que tiene 200.000 pesos de salario, le va a aumentar 40.000 pesos su ingreso real si tú disminuyes el IVA a los alimentos. Esa señora no gasta plata en ir al cine ni nada. Más del 85% de su salario, de sus ingresos más bien dicho, los dedica a comer, a vivir. Y si tú le aumentas de la noche a la mañana de esa señora, le reduce un 19% de sus gastos, créeme que va a tener una sensación de que, y por eso viene con educación cívica y con acciones políticas concretas, va a decir, chuta, el Estado me está ayudando, es importante fortalecer esto, y le va a hacer un tanto más de sentido. Ok, la discusión de mediano o largo plazo, súper bien, pero también la gracia de este proceso de transición socialdemócrata es generar políticas públicas de corto alcance que le den cuenta a ese ciudadano y a esa ciudadana hacia dónde va el derrotero. Se nos acabó el tiempo. Me quedé con miles de cosas que preguntarte, con miles de cosas que rebatir también. Pero en honor al tiempo, vamos a dejarnos ahí con... Nadie vive con 200 lucas. No, nadie vive luego con 200 lucas. Y para Ni eso, siquiera se vive con 500. Y para eso se requiere un estado de bienestar que acoja a esas debilidades estructurales que tienen toda la sociedad chilena. Y nosotros, más bien como te dije, nuestro sueño no es ser un gran partido político. Nuestro sueño es que el estado de bienestar socialdemócrata se implante en Chile. Bueno, vamos por ese sueño entonces. Muchas gracias, Juan Eduardo, por haber gracias venido por hoy tu día. tiempo. Y un millón de gracias. Por favor, por el tuyo. Yo aquí, esta es mi pega. En realidad es mi pituto, pero también pega. Vamos a hacer una breve pausa. Sigan en la compañía de TVX, por supuesto, y nosotros nos vemos en un próximo Lo Personal Político. Chao. Muchas gracias.